Muy buenos días, muchachos, muchachas. Hoy también la clase será de manera eh, que vean este video, que lo escuchen principalmente, porque vamos a seguir conversando sobre Frankenstein. Voy a referirme explícitamente a las partes que nos quedaban por analizar, por interpretar, y luego vamos a desarrollar algunas temáticas de la obra, así que espero que escuchen la, la clase con mucha atención. Habíamos quedado en la parte en donde pues Frankenstein se encuentra con la criatura y Frankenstein le da la oportunidad a la criatura de contar su historia y, y él básicamente lo que hace es decirle que a manera de reclamo, a manera de comprensión de sus acciones, la criatura lo que hace es decirle, bueno, usted me abandonó y yo tuve que por mí mismo desarrollar mis diferentes sentidos, por mí mismo tuve que aproximarme al mundo, no tuve a nadie que pudiera guiarme en ese proceso y así se dio. Entonces se da la historia o las diferentes historias de cuando él se vincula, se empieza a vincular con los seres humanos. Número uno, hay que destacar que la criatura pues va al mundo eh, con una actitud diferente a la que uno podría pensar de una criatura de estas. ¿Por qué? Porque la criatura es monstruo, digamos, por fuera. Y, y es una discusión que sería bueno encabezar. ¿Por qué monstruo? Por su apariencia física. En realidad se encasilla de esa manera por ser diferente a las y los demás. Entonces, eh, desde ese punto de vista, siguiendo los cánones de la belleza o de la normalidad, pues la criatura no concuerda con eso. Pero eso no la debe hacer una criatura eh, despreciable y lamentablemente así es concebida. Pero por dentro afloran sentimientos humanos de bondad, de amor por la vida. Y yo creo que esa dimensión de la criatura es de mucha importancia. Este, considero que ya después hay diferentes episodios, hay dos episodios que marcan claramente cuando él se encuentra con seres humanos y en donde los va conociendo y, y va conociendo también el alma humana por sí mismo. ¿Ok? Yo creo que ese aspecto es muy importante. Hay diferentes motivos de la historia que van surgiendo, como por ejemplo el encuentro con la familia que está en una pequeña cabaña y los ve, va conociendo las palabras mediante la literatura, va conociendo la música y los ve felices, con un aura de silencio, de misterio y, y bueno, por la experiencia que él tiene anterior, cuando llega a uno de los pueblos y lo sacan a patadas prácticamente, tuvo que salir corriendo. Ya en este caso, él va conociendo un poco más eh, esa naturaleza humana. Entonces, en el episodio justamente
de esta familia se entabla una necesidad de ir conociendo los diferentes elementos de la obra. Entonces, ese tiempo que él lleva observando, viendo a esta familia, a la familia Lacey, ve esa pasividad, ese aura de misterio, y también ve un mundo que, que es de pobreza. Y él, pues sin que ellos se den cuenta, por supuesto, empieza a, a realizar labores, este, labores ya sea de jardinería, de limpieza de la casa, de cortar la leña, este, y se sentía cautivado, se distraía de que la familia Lacey tenía al pequeño feliz, donde él, eh, como les decía, le encantaba esa situación de la lectura y de la comunicación. Y la criatura pues agarraba eso, digamos, como volados, por hablar así popular, porque él en algún momento quería comunicarse. Entonces él aprende a comunicarse a través de las palabras de los otros. Y en la criatura siempre se da esa esperanza de que en algún momento él guarda la esperanza de que no lo vayan a juzgar por su apariencia, ¿verdad? Eh, y más adelante, ya pasa el invierno, eh, la criatura, es curioso, ¿verdad? Que se le diga criatura, que no tenga un nombre, este, parte de ese anonimato en el cual se cae. Y, y Frankenstein los ve, pasa el invierno, llega la primavera, este, y esta familia Lacey van eh, acogiendo a una persona que viene de Francia. Y ahí hay una perturbación en cuanto a lo que Víctor, perdón, lo que la criatura consideraba el idioma. Ya es un idioma diferente, pero igual él lo interpreta. Y así él está ahí siempre sigiloso, escuchando las conversaciones de ellos. Eh, y estas conversaciones, el ver que ellos compartían en familia, yo creo que en cierta forma lo hacían a él más melancólico, más añoranza de una vida familiar que él en algún momento pues nunca va a tener. Y entonces, a través de la criatura vamos conociendo la historia de esta familia. Eh, el mismo, la misma criatura le escribe cartas a Víctor en donde se cuenta la historia de esa familia, que ya coge a Safi, que es la francesa que viene, este, y se dan toda la historia de cómo eh, Félix conoció a esta mujer y cómo esta familia, Lacey, tuvo que huir de Francia. Se fueron luego para Alemania, eh, y se da todo un viaje en donde
los enamorados se separan y, y luego, pues bueno, se reencuentran. Entonces, a través de la criatura, vamos viendo esa historia de amor. Eh, entonces, ahí justamente, eh, luego, encuentra la historia del doctor Frankenstein y encuentra su diario. Y ahí ya la criatura se da cuenta de su origen. Y ese hecho de que él haya sido, de que él se haya dado cuenta de que él ha sido creado a partir de diferentes partes de muertos, pues lo hace a él horrorizarse más y guardarle rencor a su creador. Entonces, ese es un punto importante porque es lo que él hace es lo que hace que él vaya a, a buscar por primera vez a uno de los miembros de la familia que era ciego. Entonces eso es lo que de cierta forma le da ventaja o que le dio la posibilidad de él animarse a contactarse con ellos. Eh, por supuesto que esta persona fue amable con Frankenstein, pero este, lamentablemente lo que sucedió con los demás no fue lo mejor. Reaccionaron igual como habían reaccionado antes cuando él tuvo el primer contacto humano, horrorizados, con miedo, con repugnancia hacia él. Entonces, el mismo Félix lo persiguió y el monstruo se fue. De donde él pasó tanto tiempo alojado, conociendo las costumbres humanas, conociendo las historias humanas de esa familia. Y él huyó. Y a partir de ahí, ese rencor que él siente por Víctor se traslada también a toda la humanidad. Y su vida es esa, la vida de la criatura es esa, eh, una vida de rechazo de los demás seres humanos, en que él huye de donde estaba. Se va a Ginebra, hay un pasaje ahí importante en donde eh, él trata de salvar a una niña, pero le disparan, ella se estaba ahogando y le disparan. Este, y ese ataque con arma de fuego consolida más el odio que él siente hacia la humanidad. Y es interesante porque porque la criatura, disculpen que me confunda, la criatura hace intentos él no puede creer que el ser humano sea tan perverso. Él hace intentos guarda esperanza de que sea distinto. Pero igual, posteriormente, el niño que intenta, este, que intenta, con el que intenta entablar pues una relación de amistad o que lo acepte, hasta el punto de pensar incluso en llevárselo, este, tampoco. Y el niño fue el que, este niño, ya cuando la criatura llega a Ginebra, es justamente el hermano de Víctor. Entonces, cuando la familia Lacey ya se da cuenta de, de la criatura, la criatura se va, se regresa a Ginebra, ahí ya luego la historia cae en cómo este,
cómo asesina al niño. Entonces ahí sí ya se cuenta lo de la primera parte de palabras de la criatura, ¿verdad? En donde eh, la criatura se da cuenta de quién era el niño y lo mata. Este, entonces él toma el collar que le gustó mucho y huye. Son frecuentes las partes de los graneros y huye. ¿A dónde está él, un granero, y le, y le pone el collar a Justin? Entonces ahí cuenta la criatura cómo fue, eh, cómo él asesinó al hermano de Víctor. Este, entonces ya después se da, sabiendo ya Frankenstein estos hechos, eh, hay un intercambio, un diálogo importante en donde eh, ellos discuten sobre la creación como tal de la criatura, las intenciones de, de Víctor. Y justamente él le pide que, que crea a alguien más. Y Víctor Frankenstein accede a crear a alguien más, a crear a una mujer. Entonces, ya después de ahí, justamente eh, se da toda el intento de Frankenstein de crear un segundo trabajo, un segundo monstruo. Este, pero tenía dudas siempre por el horror que esto podría causar, las consecuencias negativas. Y bueno, el padre más bien creía que eso se debía, o sea, que esa sensación que esa depresión que vivía Frankenstein era porque tenía dudas de casarse con Elizabeth. Pero bueno, al final de cuentas, claro, él accede a casarse, pero él dice que tiene que ir en la terna. Entonces él quiere primero, antes de casarse, poder trabajar en el segundo monstruo. Y, y ya una vez resuelto eso, él creía que, a ver, Víctor creía que con esta acción él podía aplacar un poco la furia hacia la humanidad que tenía la criatura. Entonces por eso él se decide a crear la mujer monstruo. Y bueno, él dice, bueno, antes de eso, o sea, voy a hacer esa obra y ya luego me caso. Entonces va a Escocia, donde con su amigo Henry piensa en esta situación de crear una compañera para el monstruo. Y bueno, ahí Víctor no sabe dónde se fue, ¿verdad? Entonces, siempre con la preocupación de que donde sea que estuviera la criatura pudiera correr el riesgo la familia de verse perjudicada. Entonces, eh, justamente la criatura va y se presenta al apartamento de Víctor y entonces, pues, él ve que Víctor no, no tiene la iniciativa de crear a la segunda criatura.
Y la criatura, pues, juró venganza. Juró venganza. Entonces, ahí se da igual la carta. Frankenstein recibe una carta por parte de Henry, porque él se va a ir lejos, a la India. La India, recuerden que era una colonia inglesa en esa época. Y entonces, eh, Frankenstein termina de empacar, bota lo que ya había empezado a crear del segundo monstruo, y decide partir a ver a Henry, pero justamente va una tormenta en donde por poco muere y es salvado Frankenstein y se le acusa del asesinato de un hombre, ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas lo declaran inocente y pues Víctor se ve muy afectado de salud y regresa a Ginebra. En ese trayecto de Irlanda a Ginebra, pues descansa en Francia, recibe una carta de Elizabeth y ella tiene dudas sobre la fidelidad de Víctor, pero él le reitera que la ama y que es la única mujer. Este, pero lo que Elizabeth no sabe es que en realidad la actitud de Víctor no es de que no la ama, sino es producida por ese estado de alarma, de alerta constante que tiene, de que llegue la criatura y se vengue de él por no haberle construido a la mujer. Entonces regresan, se pospone la boda unos días y ahí se narra justamente cómo Víctor pasaba el día justamente con un arma y con una daga por si la criatura decidiera regresar antes. Llega la noche de la boda, se casan, por supuesto, se da ese sueño que por mucho tiempo habían pospuesto. Este, justamente se da esa destrucción cuando ellos viajan a su luna de miel y el contraste de la hermosura del paisaje con el estado de ánimo de Víctor, que es preocupante. Y justamente ese paisaje cambia un poco porque hay una tormenta. Entonces, eh, esa tormenta, esa noche de misterio, de mucha preocupación, de mucha agitación, este, causó miedo en Elizabeth. Y pues bueno, él lo que hace es decirle que no se preocupe, que descanse. Y, y en eso, simplemente él escucha un grito tenebroso, desgarrador, un grito terrible y encuentra el cuerpo de Elizabeth yaciendo, víctima de un estrangulamiento. Elizabeth fue estrangulada. Y Víctor encuentra la figura, la sombra de la bestia que se proyecta por la ventana y lleno de ira, pues va a buscar a la criatura, va a buscar a la bestia, no puede. Y Víctor, lleno de dolor, pretende apoyarse en su padre y en su hermano Ernest para poder buscar a la criatura. Pero
lejos de poder motivar al padre para que lo acompañara, el padre cuando oye la noticia del asesinato de Elizabeth, también fallece. Y a partir de ahí, Frankenstein vive, jura, no va a parar, no va a descansar hasta no vengar la muerte de su padre y la muerte de Elizabeth y por supuesto la muerte del hermano menor, la muerte de Justin. Y justamente ya vuelve Walton y habla de cómo la persecución del monstruo llevó a Víctor, imagínense a dónde, hasta el Polo Norte. Y donde fue separado, todo ese hielo que había los pudo separar. Y, y ya se encuentra, ya se da ese momento de retomar la historia que había al puro principio, ¿verdad? De, de Walton y Frankenstein. Y Frankenstein, entonces, Walton narra justamente cómo la salud de Víctor está deteriorada. Y bueno, Frankenstein fallece sin poder cumplir su cometido, sin poder resolver esa, ese dolor que tanto daño causó. Y ahí justamente Walton encuentra al monstruo sobre el cuerpo de Frankenstein y intenta ante Walton justificar las acciones, intenta que Walton lo pueda perdonar. Walton duda si matar al monstruo, tal como se lo había prometido a Víctor, o no. Entonces, y la historia pues finaliza justamente con la criatura saltando del barco y desapareciendo. Creo que como les habíamos comentado, es una historia bastante dura, bastante para reflexionar sobre la condición humana, sobre la diferencia, sobre cómo tratamos a los que no se parecen a nosotros. Hemos recordado que es una historia propia del romanticismo. Recuerden que el romanticismo inglés estuvo marcado en buena parte por el odio de, de los románticos hacia la clase burguesa, hacia los grandes ricos. Y en la historia, pues, buena parte de esos personajes son miembros pues, prósperos de esa burguesía. Y casi ninguno de ellos sale pues, bien parado en la obra. Eso es una forma de ver cómo ese desprecio que sentían los románticos por esta clase, ¿verdad? Uno de los propósitos de Mary Shelley al escribir la obra eh, que vemos en el prólogo es justamente la necesidad de poner de manifiesto la bondad del amor familiar. No por nada ella le dedica la obra a su padre. Y, y que ese símbolo del fuego, que por lo general representa el calor familiar, aparece constantemente en la obra. Y en los momentos más significativos de ahí, también lo que habíamos conversado de eh, Frankenstein o el moderno Prometeo.
Entonces, las tres narraciones, la de Walton, la de Víctor y la de la criatura, si uno se fija, están eh, relatadas por hombres que en cierta forma reivindican o defienden la familia como estructura, pero ninguno de ellos es capaz de disfrutarla. Ninguno de ellos. Los tres personajes esos que de la narración principal añoran esos vínculos afectivos de la familia, pero ninguno de ellos puede disfrutar. A lo largo de la obra se ven ejemplos de cómo los individuos que provienen justamente de una familia cerrada son incapaces de orientarse fuera de ese amparo familiar. O sea, fuera de ese círculo cerrado de la familia, no pueden orientarse. Y son felices únicamente cuando están con los suyos. Ahí no notan ningún vacío interior. Con tener a su familia cerca, pues ya no necesitan nada más. Recordemos cuando Víctor regresa a Ingolstadt, eh, y se va de su familia, ahí hay una incapacidad para relacionarse con los desconocidos y la aversión hacia esas compañías desconocidas. Para él lo más importante era relacionarse con su familia y ahí era feliz. Mary Shelley eh, pareciera que intenta demostrar que todo individuo, pues que vive en una familia en la que no haya una madre y en la que la familia sea un núcleo cerrado, aislado del resto de la sociedad y autosuficiente, solo produce individuos desequilibrados mental y emocionalmente. Por eso es que desde ese punto de vista, la autora, con sus diferentes ideas, propone una reestructuración de la familia. Una familia con lazos afectivos, no una familia solamente por vínculos históricos, porque nos tocó criarnos con estas personas y ya, y no hay ninguna comunicación, ningún amor, ningún apoyo, no. Mary Shelley, con esa problematización que hace sobre la dinámica familiar, lo que hace es reformular los vínculos familiares. Una familia con fuertes lazos afectivos, en los que el rol de la mujer quede más potenciado. Si uno se fija, los pocos personajes femeninos son mucho menos cultos que los masculinos. Son símbolos de abnegación, de sacrificio, pero también pasividad. También el hecho de la autora es muy importante. Mary Shelley, pues, no conoció el afecto materno. Cuando ella nació murió su madre. Su madrastra y ella nunca se llevaron bien. Entonces puede ser el causante de que esta novela no hay madres prácticamente. Todas mueren siendo niños. Tanto Víctor como Elizabeth, que la madre murió también. Robert Walton, los de Lacey y bueno, la misma Safi. No hay una ausencia de esas figuras maternas. Entonces la vida de Elizabeth tiene un cierto paralelismo con la de la autora. Todas se quedaron sin madre siendo niñas, siendo niños. Los padres se casaron con otras mujeres. El único personaje que escapa a esta destrucción final de Walton, ¿verdad? Quien siempre había tenido el tutelaje femenino de su hermana, la figura materna prácticamente, que es Margaret. La mayoría de los padres que salen en la obra son un tanto tiránicos. El padre de Walton, que es el que le prohíbe ser marinero. El de Henry, que vaya a estudiar, hacerse un hombre más culto. El padre de Safi, recordemos que traiciona a su propia hija. Hay otros menos autoritarios en la obra, como Beaufort, la Venza. Se despreocupan un poco por el futuro de sus hijos. En el caso de Víctor, él hace pues de padre y madre al mismo tiempo. El producto de su creación se niega a verse solo y sin una compañera. De ahí que justamente le pida, ¿verdad? Que la criatura le pide a Víctor que no lo rechace por su deformidad,
que le pide a una criatura justamente para que él no se sienta menos solo y le haga compañía. Eso con el plano de la familia. Entonces, hay una intención hay una crítica a esos valores familiares basados en la incomunicación y se busca una familia, siempre hay un anhelo de diferentes lazos familiares en la obra, como un anhelo, y se da por supuesto también la ausencia de una figura materna. Entonces la autora cuestiona, justamente nos pone a reflexionar en torno a la familia. Luego en Frankenstein hay una constante alusión al suicidio, que eso tiene cierto vínculo autobiográfico. Las hermanastras de Mary, Fanny, Harriet, eh, vivieron esa experiencia de suicidio. La vida de la autora se vio marcada por la muerte de abortos, suicidios, hasta naufragios. Este, justamente, pese a todo esto, lo fantástico predomina sobre lo real, lo extraño sobre lo común a lo largo de la obra, lo que hemos visto de la literatura fantástica. Entonces, de esta forma se produce cierto miedo en el lector. La intención de Shelley no es una intención de una novela como tal de ciencia ficción, sino es una novela justamente de terror. Eh, y justamente hay una comparación en cierto nivel de similitud de la autora con el monstruo. Eso es algo muy interesante. Si uno se pone a ver un poquito la biografía de ella, Mary, 11 días después de, muere su madre, 11 días después de nacida, queda a cargo del inexperto Goodwin en la cría. Entonces, tanto Shelley como el monstruo, en cierta forma, tienen esa orfandad. Entonces, parte de la motivación de la escritura de la novela, de la autora, tiene que ver con eso. Hay otra reflexión interesante que emerge de la obra, que nosotros podemos trabajar, tiene que ver con las consecuencias de las innovaciones y la creatividad humana. Recordemos que Víctor, como hemos un poco hablado, quería este, beneficiar o quería ser un genio, quería innovar tecnológicamente, pero su creación fue algo totalmente fallido. ¿Por qué? Porque por lo que sucedió. Número uno, estéticamente no era lo que él esperaba. Él aplicó al pie de la letra lo que él consideraba adecuado, que tenía que hacerse para que la criatura saliera bien, y en la práctica no fue así. Pero más que eso, también está la actitud de la criatura, todo el dolor que le causó a él y a círculos familiares. Entonces, eso nos lleva también parte de una reflexión sobre la obra, de la misma condición humana. Los seres humanos tradicionalmente hemos creado, pero esa creación no la hemos utilizado para el bien de la humanidad, sino para destruir. Recordemos justamente el impacto de la bomba atómica, que con esa genialidad se logró la destrucción de millones de vidas humanas. Entonces la obra habla sobre las consecuencias de la tecnología a manos del ser humano. Pensemos también en todos los avances que ha habido últimamente, que no ha servido para mejorar como tal la especie. Más bien el ser humano está camino a su destrucción mediante el calentamiento global, mediante diferentes impactos a nivel del planeta. Y lamentablemente hemos tenido la capacidad de crear cosas
para ser mejores, pero más bien hemos empeorado. ¿Por qué? Porque prevalecen los intereses de unos pocos y no los intereses de la mayoría. Entonces la novela de Víctor nos puede llevar justamente a reflexionar en el aula con los estudiantes sobre esa condición humana, sobre los desastres de, a los que ha llevado la ciencia. Claro, es importante recordar eh, todos los avances que se han llegado, pero también esa otra parte, como Víctor Frankenstein es una expresión de eso mediante su diferente creación. Entonces, pues bueno, eso sería un poco la clase de hoy, contada en resumen de los acontecimientos de la obra, a donde habíamos quedado la vez anterior, desde el momento en que la criatura toma la palabra para explicar un poco la vida de los de Lacey, la llegada de Safi, el trajinar de ella y la separación de Félix, y luego el encuentro con la familia ya del monstruo como tal. Y el monstruo, pues, tiene una necesidad de afecto que nunca es completada y eso hace que le jure odio y venganza a toda la humanidad. Por eso es que asesina al hermano de Víctor. Por eso es que ante la negativa de Víctor de construirle la pareja, él asesina a Elizabeth. Y por eso es que los dos se juran venganza. La novela se convierte en una, en un desafío de ver quién completa su venganza primero que el otro y al final de cuentas queda abierto, porque ninguno cumple su propósito. Parece que el único que cumple un propósito de llevarse una historia o de tener un amigo, de tener a alguien, es Walton. Y de buscar aventuras es Walton, porque encuentra a la criatura. Y queda el final abierto para saber si de verdad Walton pues va a asumir la tarea de asesinar a la criatura o no. Eso es importante saberlo en historia. La novela como tal es una novela romántica, una novela de terror bastante extensa, que trabajenla con los estudiantes, se la recomiendo por todo lo que, elementos interesantes. Si ustedes se fijan, van con los estudiantes y les preguntan a ellos qué género de películas les gusta más, tal vez comedia, terror, claro, eso les gusta mucho. Y es algo que es muy interesante. Entonces podemos engancharlos mediante ese tipo de historias tenebrosas a la literatura. Y a partir de esas historias que atrapan, esas historias muy interesantes como esta de Frankenstein, podemos llevarlos hacia otras reflexiones como las que hemos venido dando. El tema de la familia, el tema del suicidio, el tema de la tecnología, el tema de la diferencia, de incluir, de respetar la diferencia, de no juzgar a alguien por la apariencia, de la necesidad que tenemos todos de afecto. Podemos trasladar esas reflexiones con los estudiantes. Entonces, en una obra como esta, escrita hace tantísimo tiempo, una obra del romanticismo tan importante, nos lleva a toda una serie de reflexiones importantes. Recordemos vincular esta novela con las características generales del romanticismo, en donde predominan los espacios oscuros, la noche. Hay también, aquí es muy interesante porque se da, a ver, a diferencia quizás de Juan Tenorio, que sí, claro, tanto Juan Tenorio como Frankenstein había la noche, pero en, en Frankenstein hay un contacto mayor con la naturaleza. La presencia de la naturaleza es muy importante en Frankenstein. No tanto los espacios mortuorios como cementerios, no. En Frankenstein hay constante presencia de la naturaleza, de las colinas,
del mar, del Polo Norte, condiciones extremas de frío, hay fuego, hay también, entonces esa es una de las características para mí más importantes de esta novela, distintivas del romanticismo, ¿ok? Cada novela, cada texto tiene su propio aspecto ahí clave del romanticismo. Este me parece a mí que la naturaleza juega un papel muy importante, ¿ok? La presencia de un personaje monstruoso también es muy importante en la obra, ¿verdad? El vínculo desde el título con personajes o el interés por personajes mitológicos también, como es Prometeo. El predominio de los sentimientos por encima de la razón también es muy importante. ¿Por qué? Porque Víctor lo ciega su sed de venganza, a la criatura también. Entonces hay un predominio justamente de lo que hemos venido hablando, de lo irracional sobre lo racional. Entonces, otro aspecto que expresa el predominio de lo irracional es que no hay explicación de por qué salió mal si el experimento de la criatura, si Víctor siguió todos los pasos y había estudiado y todo, pero bueno, al final de cuentas salió mal y no hay explicación. Entonces se destaca eso, se destaca lo irracional. Vamos a habilitar un espacio para hacer un comentario crítico propio, que es lo que me gusta a mí, no tanto que copien y peguen de internet, sino un comentario crítico sobre qué aspecto del romanticismo le llamó más la atención en la obra y por qué, de todos los que hemos mencionado. ¿Qué aspectos del romanticismo le llamó más la atención en la obra y por qué? Un comentario de unas 300 palabras. Pueden utilizar ejemplos de texto, pero más que todo, que se exprese esa lectura que han hecho y que se exprese en ese comentario. Así que con eso concluimos el análisis. Que les vaya muy bien.